Muy bien, es Francisco Maldonado, este guitarrista clásico otavaleño con éxito en Europa. Asiento, Francisco, qué gusto oír este Palermo, ¿no? Sí, Palermo. Bella canción, supongo que ha estado en varios escenarios este Palermo, ¿no? Sí, A través de la guitarra clásica de Francisco Maldonado. Sí, se lo ha interpretado, ¿no? Como la música sudamericana, ¿no? En general gusta en Europa, pues se lo va mezclando con el repertorio clásico, ¿no? Ajá. Sí. Muy bien, yo me alegro mucho de poder tenerlo aquí a Francisco Maldonado. Está acompañado en este momento por Juan Carlos Arciniegas en el violín. Sí. Hay que decir que Francisco es un miembro del pueblo otavalo, ¿no? Y que un día decidió irse de su terruño y de su país para buscar en otros mundos, como son los otavaleños, mindalaes, buscadores, caminantes, y encontrar la manera de realizarse, esta vez desde la guitarra clásica. Y realmente nos encanta escuchar que eso esté ocurriendo y mirar personalmente que eso acontece. Vamos a mostrar inmediatamente aquí un perfil en el cual tendremos una parte de la historia de este invitado ilustre que nos acompaña. Yo nací en Otavalo, después con mis padres a muy temprana edad pues fuimos a vivir en Quito. Y después de un tiempo de su labor de mi papá en Quito, pues nuevamente regresamos con mamá a Peguche, ¿no? A la comunidad natal de mis padres. Ya en los últimos años de la escuela es cuando comienzo a tener interés y a conocer lo que es el arte musical. El encuentro con la música fue una casualidad. Un día ya más grande, cuando tengo permiso para salir un poco más alejado de la casa, es cuando doy un paseo por la capilla en Peguche y paso por la peña de los ñandamañachis, ¿no? Yo no sabía que es una peña ni nada de eso. Y escucho sonidos, que eran los sonidos de la guitarra, del bandolín, voces. Era niño de unos 10 o 12 años. Siempre ha estado pendiente con lo que ensayábamos. En esa época venían jóvenes de otras comunidades de aquí, entonces él era pues, de aquí lo que más interesado viendo a los músicos, todo eso, ¿no? Entonces siempre ha estado presente, ¿no? Y escucho los primeros tonos, los primeros sonidos de la guitarra, el bandolín. Esa armonía entró por el oído, pero fue directamente al corazón también. Y me enamoré, como que cambió todo el sentido de existencia, ¿no? Para mí era, tengo que hacer eso. Era claro qué es lo que quiero hacer. Y desde ahí comenzó el primer contacto con la música. Una época, pues, el joven se perdió, ¿no? Salió del viaje y entonces regresó, ¿no? Llegamos a saber que él había estado estudiando música, ¿no? Sí, desde que entré a Europa, desde el primero o segundo año de estudio ya tenía conciertos. Mi primer concierto. Imagínense que estudié recién un año creo que estudié. Y ya estuve, no obligado, pero el sistema, todo lo que sucedía, dio que diera un concierto de 2 horas. O sea, es muy rápido, ¿no? Entonces, un poco me metí muy profundamente a ese trabajo. La persistencia también de los jóvenes es muy importante, ¿no? Como en este caso, Francisco se ha preocupado, aparte, digamos, de ser un autodidáctica inicialmente, ¿no? Luego, pues también de estudiar, ¿no? De prepararse, y eso es muy importante, ¿no? Yo soy profesionalmente guitarrista clásico, solista clásico, y a la vez también estudié pedagogía, ¿ya? Pero por el hecho de que las circunstancias se dieron, pues más he realizado el trabajo de solista, ¿no? En Europa. Últimamente acá en Ecuador, como me he puesto a analizar nuestra música o el modo de interpretación, soy más activo pedagógicamente. Como maestre
compositor, sí, es demasiado bueno, nos explica muy a fondo, más que musicalmente o técnicamente, sino más bien nos explica de una forma más filosófica para saber la historia y el pensamiento de cada obra que estudiamos. Es muy buena, muy buen maestro porque es muy buena persona. Tiene mucha relación esas dos cosas porque para enseñar bien debe tener primero todo dentro de él bien para poder transmitirlo a un estudiante, a un colega, a quien quiera. De verdad necesitaba saber de dónde soy y por qué, qué pasó. Todo este tiempo, de un momento a otro, era un abrir de ojos que ya tengo mis 20 y tantos años. No me doy cuenta de que ha pasado el tiempo. Y pregunto, ¿de dónde es usted? Digo, de Ecuador, de Otavalo. ¿Y cómo viven ahí? Y todo eso se colma de preguntas que yo también me hago, o sea, y busco nuevamente esos sabores, busco nuevamente esos sentimientos, hasta que se hace un dolor muy insoportable ya. Digo, no, o sea, ya conozco el mundo clásico, ya conozco todo esto. Se sumó a muchas cuestiones personales. Dije, no, ya, todavía es el momento de ver qué pasa. Llego para acá y se va abriendo una nueva etapa de entender de dónde soy y por qué soy. Nos conocimos desde pequeños porque estudiamos en la misma escuela, pero pasaron muchos años y nos volvimos a reencontrarnos, ¿no? Me gustó mucho la amabilidad que él tiene, ¿no? El respeto que tenía a la mujer, ¿no? Cómo trataba. O sea, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Yo no sabía mucho que él era músico. Lo que me gustó de ella, tal vez son muchas las cosas, ¿no? Pero en ese momento fue la impresión de la suavidad como mujer y de esa belleza indígena, como se puede decir, ¿no? Runa correctamente, al verle vestida así con su traje, sus aretes, su modo gentil de hablar, pues solo sientes que es la persona con la cual quieres estar, con quien quieres compartir más cosas, ¿no? Que solo una charla. Francisco es un hijo para mí y es apreciado aquí porque en todo participa él. Muchas veces cocina el almuerzo, o a veces cocina la merienda, o también el desayuno. Ya me invita, que eso es familiarizar, hacerse conocer, es muy buena persona. Yo como no quisiera vivir como Andrés Segovia hasta casi los 100 años, ¿no? Dar música y ofrecer de uno lo mejor, lo que más ama, ¿no? Muy bien, Francisco. Aquí descubrimos al ser humano, ¿no? Y este ser humano que está con nosotros cocina bien y vemos que hace fritada incluso. No, ayuda. Ayuda. Sí, sí. Ajá. Estuvo muchos años viviendo en Europa, ¿no? Sí. En Italia, en Checoslovaquia, sí. ¿No? Y allí supongo que tuvo que aprender a defenderse. Sí, obligatoriamente, ¿no? Son cosas que yo creo que la soledad y la honestidad a uno le hace más ingenioso en la vida. Claro. Sí. ¿Y cómo empezó ese viaje a Europa? ¿Cómo comienza esa historia de Francisco Maldonado en Italia? Bueno, en sí el comienzo una casualidad y suerte a la vez, ¿no? Por medio de amigos y más que todo una persona en especial, Marcello Di Luca, un extranjero de Italia. Marcello Di Luca. Sí, sí. Italiano y... ¿Habla italiano también usted? Sí, un poco. Sí, un poco. Y él fue el que me abrió las puertas tal vez a mi destino, ¿no? Ajá. Y él lo descubre acá en Ecuador. Sí, en Ecuador, pero una casualidad y tal vez adivinó o tenía instinto, como él también era pedagogo, tal vez miró que algo podría hacer de mí, ¿no? Ajá. Al salir de aquí de Ecuador. Bueno, mi intención, uno se hacía las cosas inconscientemente, no buscaba, solo era el amor al arte tal vez y hablar apasionadamente de lo que tanto ama, como era la música. Sí. Y mirar tal vez para él, ahora me analizo, ¿no? Mirar a alguien como él, siendo pedagogo, y mirar a alguien como ama tanto la música,
y habla sobre otros países y otros mundos, pues es lógico que él dio parte suya, ¿no? Para ayudarme. Sí. Francisco, me encantó escuchar a uno de los alumnos decir que quieren mucho a este profesor, lo respetan, porque además entiende la música desde la filosofía, ¿no? Me parece ese un concepto muy importante que queremos develarlo. Cuando volvamos, para seguir hablando con este ecuatoriano, guitarrista clásico y pedagogo que en Europa, cuando él se presenta, causa furor. Lo mismo tendría que ocurrir en nuestro medio. Ya venimos. Al volver, conozca cómo el concertista Francisco Maldonado tuvo que adaptarse a la dinámica cultural del viejo continente. No podía seguir pensando como sudamericano, tenía que ser parte de la cultura en la cual estoy viviendo. Un italiano conoció a Francisco Maldonado en Ecuador, encontró que tenía madera, que tenía cierto espíritu de pedagogo y decidió darle una mano. Lo llevó a Europa, lo invitó a que se quedara allí un tiempo, pero allí no termina la gira europea, no, sino que luego viene República Checa. Sí. ¿Por qué viene República Checa? República Checa, bueno, en los principios de mi estadía en Italia, había la oportunidad de hacer música con la gente, ¿no?, que hacía folclore. Y poco a poco fui conociendo peruanos, bolivianos, chilenos, de todo, argentinos. Entonces me ofrecieron, como era temporada de vacaciones, pues vamos, ¿por qué no giramos un poco Europa? Para mí era lo más hermoso, ¿no?, que se ofrezca esa oportunidad. Ya un poco más, ¿cómo se puede decir? Ya era más autónomo en la música, entonces me ofrecían para tocar el charango, la quena o la guitarra. Entonces un grupo de peruanos me ofrece, vamos a conocer Austria primero. Okay, vamos a conocer Austria. Conocí Austria. La tierra de Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, la tierra de Wolfgang Amadeus Mozart, sí. Conocí... Eso es en Salzburgo específicamente, ¿no? Sí, en Viena. ¿Pasó por Salzburgo? Sí, sí, por muchas ciudades, con la música. Lo bonito del folclore es que se podía viajar, ¿no? Antes las fronteras estaban abiertas, no es que como ahora te pedían visa, solo decías ¿de dónde van? A este lugar, pasaportes, y ni te miraban, pasabas tranquilamente, ¿no? Era otra época. Nosotros, por ejemplo, una vez pasó que descansábamos en los trenes, y de un momento a otro estábamos en Holanda y nos habíamos pasado de Italia hasta Holanda. Entonces imagínense, cómo no quisiera también dormir y levantarme en Alemania, en otros países, ¿no? Pero ahora las leyes son un poco más estrictas, ¿no? Claro. Entonces llegamos a Viena y de ahí es donde voy conociendo otros amigos y otras opciones, ¿no? Así es interesante, como de Italia, los que conocen Italia conocen Viena, los que conocen Viena conocen otros países, ¿no?, que están más alejados. Entonces de Viena nos pasamos a Eslovaquia. De Eslovaquia me doy cuenta cómo cambia bastante, ¿no? Porque los italianos son todavía, se llevan, tienen algo de latino, ¿no? La alegría, el calor, la comida, todo. De un momento a otro ya Austria es un poquito frío, pero todavía se mantiene esa relación alegre. Pero ya Eslovaquia, ya la gente es más fría. La vida misma que han llevado con la totalidad comunista, pues les ha dejado bien marcado. En ese tiempo era más notorio, ¿no? Por ejemplo, solo un solo tipo de ropa usaban todos, un solo tipo de cosas. En las tiendas las mismas cosas, ¿no? Era muy limitado en ese tiempo. Claro. Entonces, un régimen estricto. Sí, estricto. Entonces, para mí un poco era chocante. Aún no me había familiarizado, ¿no? Siempre era llegar a hacer música y ya suficiente y regreso, ¿no? Entonces, aún no me había entrado a analizar qué es vivir con ellos. Bueno, después de Eslovaquia nos vamos a Hungría. En Hungría, otro país, otro sabor, muy diferente a lo que es... ¿Cuál es la diferencia en Hungría? Para mí, la diferencia era el ambiente. Llegas para allá, hay un ambiente gris,
tal vez, como dije, tal vez el comunismo descuidó de cuidar, o sea, el país, ¿no? Entonces como que se cerró en un color gris todo, ¿no? Un solo tipo de autos, mucho smog, hasta creo que miré un poco de mala alimentación por el hecho mismo de que no había tanta comida, ¿no? ¿Y cuándo viene la República Checa? República Checa viene justamente después de Hungría. Conocí a unos chicos de Perú que vivían allá y me dicen, vamos a regresar. Digo, vamos a regresar, vamos a conocer qué es. Llego para allá frío, hace mucho frío, así en ese tiempo llegamos en invierno, todo un ambiente viejo, ¿no? Porque hay muchas construcciones. Más frío que en Tulcán. Más frío. O sea, terrible. Terrible, sí, sí. Que llegaba a los 30 grados, bajo cero, así. Entonces, al llegar allá es cuando, por casualidad, una persona que le simpatizaba nuestra cultura latina, mira mi expresión musical. En ese tiempo interpretaba charango. Entonces, yo era muy feliz. Amaba la música, entonces, como se dice, me remataba con el charango. Y al ver que soy menor de edad todavía y que tengo mucha aprecio por la música y esas ganas, pues me ofrecieron. Ya me brindaron su hogar, una familia, la primera familia que tuve en Europa. ¿No? Sí. Entonces es acogido como hijo, Francisco Maldonado, y empieza un proceso académico. Sí. La decisión más que todo era importante porque esta familia es una familia de pedagogos. Mamá adoptiva era profesora en la Universidad de Karlova, enseñaba filosofía, su hija idiomas, alemán, chino y todas esas cosas, y su papá era ingeniero, ¿no? Entonces todos... y ahí entonces viene un proceso largo. ¿De qué tiempo se queda Francisco estudiando música y pedagogía? Me quedo, bueno, al comienzo primeramente tenía que hacer las pruebas de ingreso nuevamente a la Escuela de Arte, se llama, ¿no? Allá. Son escuelas dedicadas a preparar a los músicos para que ingresen al conservatorio. Pero también era el problema el idioma. No entendía, tenía traductor, duré con traductor creo unos 3 meses o algo así. Difícil, no aprendía, o sea, no me dejaba eso. Entonces mis padres adoptivos decidieron pues que me van a dejar que funcione así, a lo que venga, ¿no? Que me tengo que desenvolver. Si me dijeron que tal vez ya por hambre tengo que comenzar a hablar o a pedir, ¿no? Entonces así, me soltaron. Una por hambre canta. Sí, así es. Entonces me dejaron solo, ¿no? Sin ninguna ayuda, pero siempre regresaba a casa. Pero ya comencé a desenvolverme solo, ¿no? En el ambiente estudiantil. Y yo en mi subconsciente ya entendía muchas palabras, pero me faltaba esa soledad para poder defenderme, ¿no? Sí, y ahí es cuando ya comienzo a estudiar en la Escuela de Arte en Praga. Después después del segundo año tuve que apurarme porque ya estaba grandecito, ¿no? Para estudiar una escuela de arte. Entonces lo que tenía que hacer en 7 años, pues lo logré en 2 años. Y por ese mismo aprecio a lo que hice, mis profesores pues me comienzan a abrir las puertas en diferentes concursos de guitarra clásica. Y ahí es cuando llega un punto donde gané un concurso de guitarra clásica y la gente, los profesores ya de academias como de conservatorios llegan a saber que hay un indígena, no saben que soy ecuatoriano, solo saben que un indio, como decían, ¿no? Un indio, y como nunca habían visto eso en vivo, pues se interesan mucho. Y sobre eso se sumaba que sabe tocar la guitarra clásica, ¿no? Comenzó a ser un poco así como una historia, un mito en ciertos lugares. Entonces, después del concurso es donde se me abre la puerta a lugares más serios, ¿no? Como es el Conservatorio en Praga, en Pilsen y luego las salas de concierto. Fantástico. Y termina Francisco graduándose como solista clásico y pedagogo. Vamos a seguir hablando de la historia de vida de Francisco, pero tenemos aquí algunas cositas, algunos videos que él lo va a abrir en el orden que prefiera. A ver, ¿por dónde empezamos, Francisco? Veamos la cuna. Esto tiene ¿por qué la cuna? Primero tiene niños, ¿no? Sí. Tiene un niño, una niña, sí. Una niña. Creo que en toda situación hay que nacer primero. Hay que nacer primero. Perfecto. Francisco, de muy corta edad, impulsado por esta corriente de jóvenes, migró como todos, pero a hacer música, a hacer ese sentimiento, porque aquí el que no toca a los 5, 8, 10 años una guitarra, un bandolín, una armónica,
pues no es parte de la comunidad. No me pude despedir de mamá. Qué bestia, como me dolía en el avión. Y cuando se hace el avión, sí, no sé cómo expresar esa cuestión de que te separan. Es como que te salgan el cuerpo, el alma de tu cuerpo y te alejan así, te arrancan. Ya, subió el avión y a una cierta distancia me quedé solo. Lo más reciente es la migración que se dio por todos los ecuatorianos, por la crisis que se vivió y que también fue impulsada a partir de los 500 años de resistencia, donde Europa dio apertura a todo lo que es el arte y la cultura ancestral de estos pueblos. Y los otavalos, con ese espíritu mindala, con ese espíritu aventurero, pues generaciones enteras migraron. Una de las cosas que nos caracteriza es llevar la cultura donde vamos. Es decir, si tenemos un Inti Raymi, paramos las actividades económicas, las de tareas normales en un país y festejamos el Inti Raymi. Estuve acostado y digo, hay un vacío, o sea, ¿por qué? De un momento a otro tengo todo, ¿no? Estoy estudiando, tengo mis amigos, ¿qué me hace falta? Hay un vacío. Y se hace más grande la cuestión o la pregunta de qué es lo que me falta. Ahí es donde llega la cuestión del internet y comienzo a mirar fotos de Peguche, de Otavalo, que el Inti Raymi. Y me comienzo a sentir, pero bien, ¿cómo se puede decir? Triste y nostálgico. Me agarró un dolor en el pecho que no sabía qué pasa. Y dije, ya es el momento porque todas las cosas que hacía ya no tenían mucho sentido. Tomé la decisión de regresar. Son pocos los jóvenes como Francisco que vinieron acá a quedarse porque, como le decía, en el caso de mucha gente se queda afuera del país y hace vida académica, vida artística allá. No, Francisco vino acá, volvió acá y se quedó con nosotros a trabajar en el tema que le gusta, ¿no? Ser un maestro de la música, ser un maestro de la guitarra. Muy bien, ese rasgo que distingue Germán Muenala en Francisco Maldonado, el decidir volver a su tierra, creo que muestra quién es nuestro invitado, ¿no? Alguien que quiere mucho su cuna, su terruño. ¿Qué es lo que más hacía falta? Se fueron sumando más cosas y es interesante que no sabía muy bien qué es, era un sentimiento nada más. Yo ya dejé, no puedo decir sepultado, pero tapado, ¿no? Muchas cosas porque no podía seguir pensando como sudamericano. Tenía que ser parte de la cultura en la cual estoy viviendo. Entonces cerré todo eso. Hasta la familia misma en la cual vivía, pues no me obligó, pero me ayudaron que la mejor forma sería que no olvide, pero que me concentre solo a lo que tengo que hacer ahí en Europa. Estás en Europa, estás en República Chica y tienes que vivir como nosotros, ¿ya? Y nada de que salías con sus amiguitos a las cervezas o que ha venido alguien de Sudamérica. No, prohibido totalmente eso. Y si quieres llegar a hacer algo, pues yo tomé esa decisión. Y lo que más después, cuando lo que me abrió esos dolores fue la culpa, la tuvo el Internet. El Internet porque comenzaron a circular... La interrelación. Sí, comenzaron a circular fotos, videos, de música. La familia, del paisaje. Sí, y eso pues se va sumando, ¿no? Yo recuerdo muy bien el primer día de informática que tuve en el conservatorio, ya aprendí a abrir esa cuestión y de un momento encuentro música. Ya había cambiado, no había escuchado como 10 años la música nuestra, solo vivía con la música clásica y encuentro temas y miro, digo, pero esto está fusionado, ya ha progresado, melódicamente ya es más avanzado y la armónica, dije, que algo pasa ahí, que tengo que saber. Entonces comenzaba a buscar información con lo poco que sabía, miraba fotos de las chicas más simpáticas, con más presencia, los jóvenes también más sofisticados y todo eso. Y se suma, pues, se suma. Claro. Y dices, no, pues ya es el momento de regresar y ir a aclarar ciertas preguntas, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa brevísima. Volvemos enseguida para seguir disfrutando
la presencia de Francisco Maldonado. También tendremos música en el siguiente bloque. Ya venimos. Cuando volvamos, conozca el pensamiento de Francisco Maldonado para poner fin a las disputas interétnicas. A veces escucho hablar a mi mamá o a mis tías y hablan todavía con ese rencor. Yo digo, ya no estamos en ese tiempo, se mira de otra manera las cosas. Bien, Francisco Maldonado, esta vez acompañado en la guitarra por Diego Casar. Este dúo maravilloso de guitarras que acabamos de escuchar, que muestra las virtudes musicales de un ecuatoriano que fue y se formó en Europa. Aquí dio sus primeros pininos y lo hizo también. Y ahora pues en lo clásico muestra la calidad que tiene. Para que se hayan montado este dúo de guitarras, ¿cuántas horas debieron transcurrir? Bueno, yo creo que con Diego y Juanito, pues no es tan fuerte, tan intenso el reposo porque son profesionales, ¿no? Ajá. Pero sí tuvimos anteriormente una charla porque la música clásica tiene un análisis de historia más que todo, ¿no? Ajá, ajá. Sí, y el talento ya está, ¿no? En ellos. ¿Y podemos hablar un poco de esta melodía que acabamos de escuchar? Sí. Este tema es de un compositor checo. Cuando interpreto esto recuerdo todas esas calles en República Checa, en Praga. El compositor se llama Milan Tesar, ¿ya? Es muy popular en República Checa y sus melodías son muy dulces. ¿Y qué es lo que quiere ese compositor decir con esa canción? Bueno, hace una descripción del paisaje, de los sentimientos, sí, del pueblo checo, no sé. Yo creo que es una cierta soltura
al régimen, ¿no? Tal vez que se vivió, es muy dulce en comparación a otros temas, ¿no? Y él lo fusiona, tiene algo de jazz también en su modo de escribir la música. Pero a lo que a mí más me llega a esta melodía es porque identifica mucho el color de República Checa en este tiempo, ¿no? Es muy dulce. Un color alegre, sí, ¿no? más alegre que antes. Hay un ambiente liviano. Sí, si más libre. Pero están trabajando también muy duro, ¿no? Para sobrellevar. Como todo país, pues ellos tuvieron que trabajar duro y siguen trabajando para llegar al nivel europeo, ¿no? Porque con eso de la comunidad europea, hay países los cuales todavía no llenan, ¿no? Todo lo que necesitan para ser parte de esa comunidad. Entonces, uno de esas es República Checa. No sé cómo está la cuestión política ahora, pero todavía, por ejemplo, se mantiene la corona ya, aún no se utiliza el euro. ¿Ya? Entonces, poco a poco están rectificando, ¿no? Faltas que tienen en su modo de vivir. Muy bien, nos alegró. Vamos a tener en la parte final también otra melodía, va a ser un fandango, ¿no? Sí. No les decimos todavía el nombre de ese fandango, pero va a ser espectacular. A ver, tenemos todavía por descubrir Universal, Mestizaje. Allí tiene el control nuestro amigo Francisco. Vamos al mestizaje. Vamos al mestizaje. Veamos de qué se trata. Los fandangos, que son una cosa, es un ritmo que se lo toca, que se lo cultiva más bien en el sector indígena. Lo ha estado tocando en la guitarra y presentándolo con danza, que me parece muy interesante, así que rescatar la música indígena, digamos, y ponerlo al nivel de la guitarra académica me parece que es un aporte muy interesante realmente. Hemos tratado de que lo clásico con lo tradicional se fusionen, ¿no? Pero hemos tratado de que lo clásico, haya clásico sí, pero una parte, porque si se lo pone muy clásico también sí afectaría la esencia musical. Entonces hemos mediado más o menos, como se puede decir. Nuestra música también existe, no se sabe nada más, no se lo difunde. Hay, por ejemplo, grabaciones del grupo Quichua, Quinchuquimanda o Indoamérica, el grupo Peguche. Son grupos que para mí han dejado un color que todavía se lo puede explotar, un modo de interpretación muy rica todavía. Que sí, se ha recuperado, porque claro, se hacía música, ha habido grupos también, pero yo pienso que se ha marcado, en los tiempos últimos se ha marcado estos ritmos y el estilo musical que se ha dado. Entonces sí, se ha visto cambios. Ajá. Europa pues ha desarrollado muchos mecanismos de difusión, ¿no? Y por eso es que se ha universalizado. En cambio, en la experiencia de Latinoamérica, como que nos hemos especializado en ocultar lo nuestro, ¿no? Por vergüenza, por inseguridad, ¿no? Pero creo que es momento, ¿no?, de romper eso y de dar a conocer lo nuestro. Ahí está, qué importante lo que dicen. En América nos hemos empeñado en ocultar lo nuestro, ¿no? Quizá por vergüenza. ¿Eso es así? Sí, hay una cierta verdad en eso, ¿no? Claro. ¿Es quizá porque se ha impuesto un sistema colonial, tal vez? ¿Qué ha ocurrido? A mi modo de ver, creo que sí hay una cierta costumbre, hay una cierta tradición que las razas que tenemos aquí las llevan, ¿no? Por ejemplo, las etnias, ¿no? Las etnias, por ejemplo, el mestizo es mestizo y como me cuenta mi abuelo, ¿no? Mis papás siempre se los sentía como que ellos son más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y como para los mestizos, vuelta las cosas tradicionales o
particularidades de Runa del indígena era como algo bajo o algo que no apreciado, ¿no? Desde el punto de vista ideológico del dominador, sí, ¿no? Así era. Que probablemente ese que se cree dominador estaba dominado por otro. Sí. ¿No? Y en el subconsciente yo creo que se sembraba esa vergüenza, ¿no? Por ejemplo, imagínese que había un tiempo donde el que hablaba castellano, pues entre mejor hablaba, pues sacaba pecho, como se puede decir, ¿no? Y entonces ocultaba lo ocultaba indígena. su idioma, ¿no? Sí, y los ser indígenas, sus cosas. Hay niños hijos de indígenas, que en un momento dado descubrieron que no hablaban el idioma de sus padres. Sí, yo creo que fue el sistema en general, ¿no? Fue la época también. No somos los únicos que hemos pasado por estas cosas. Hay otras culturas, otros países, los cuales han estado bajo algo, ¿no? Bajo una cierta política o tal vez una vivencia, ¿no? Ahora la cosa es que estamos en buena época, yo creo que se ha dado a tiempo, no es mucho tiempo, ¿no? Imagínense, han transcurrido como 50, 60 años y las cosas han cambiado bastante. Hay una revalorización importante. ¿Los indígenas sienten todavía ser discriminados en la sociedad contemporánea? Hay unas situaciones donde regresan ese modo de pensar. Yo creo que no está bien ni del uno ni del otro. ¿Ya? Nos necesitamos mutuamente. Vivimos en un tiempo en el cual no puedo vivir con eso de que ahora yo soy indígena, ahora yo no. O tal, no, eso ya no debería de existir, ¿no? Pensando en una sociedad inclusiva. Sí, no, ya no. Yo miro, a veces me pongo muy feliz cuando miro una foto donde una chica indígena, propiamente indígena, y un mestizo de pelo castaño, rubio, bien abrazado, le quería mucho, se miraba que tenía mucha pasión, que le quiere. Ya, no hay, en ellos no hay, ¿no? Eso de que tú eres, no, solo me gustas, te quiero, te amo y estás ahí. Como ser humano y punto. Pero en la costumbre de los mayores y en sus vivencias me di cuenta que todavía hay un rencor todavía, ¿no? Yo hablo de la parte indígena, la parte que estaba, hay una así. Los indígenas dicen, así nos hablaban, así nos tenían, ¿ya? Ahora, siempre hay un recuerdo de cómo se les había tratado mal en el bus, en una tienda que no le han dejado entrar y esas cosas. Ya no se le puede quitar, está tan grabado en ellos, ¿no? Entonces, o sea, hay heridas que no han terminado de sanarse. Sí, pero por una parte es mala. ¿Por qué? Porque a veces se mantiene esa herida todavía. Yo como no viví aquí, no sentí mucho esa diferencia, ¿no? Pero para Al mí... contrario, en Europa quizá tuvo cierta atención especial. Sí. La gente lo apreciaba por era único. Una condición propia, era único. Sí. Entonces, hay esas cositas las cuales, claro, no vale olvidar porque se puede caer en las mismas fallas, pero tampoco vale llevarlos todos siempre porque eso se siembra, ¿no? A la final. Claro, entonces, no quisiera, por ejemplo, que a veces escucho hablar a mi mamá o a mis tías y hablan todavía con ese rencor. Yo digo, ya no estamos en ese tiempo, se mira de otra manera las cosas. Ahorita es sumarnos y ser, porque como mira, ¿no? En este momento, ¿qué estamos viendo? Es una unión grande, ¿ya? No importa si eres ruano o mestizo. Claro que hay una situación a veces, pero nos identificamos por eso mismo. A veces hay una situación donde digan, vos indio, ¿no? Lógico, sabe que es de esa etnia, entonces no le está diciendo nada malo. Sí. Ahora, la situación es, o sea, a veces, si entre dos indígenas se pelean o se enojan y hay una discriminación, hay ese problema. Sí, también hay. Imagínense, no necesariamente tiene que ser mestizo y indígena. A veces es posible y conviene revisar esa película de Jorge Sanginés, Yaguar Malcu, ¿no? Sangre de Cóndor, donde se identifica un conflicto entre los propios, ¿no? Sí. Y eso resulta terrible. Vamos a hacer una pausa brevísima y volvemos para la parte final de este programa con el guitarrista clásico otavaleño Francisco Maldonado. Ya venimos, no se vayan. No se pierden el último capítulo del programa La música de Francisco Maldonado.
estamos de vuelta disfrutando la presencia de Francisco Maldonado, guitarrista clásico otavaleño formado en Europa y que hoy reparte su conocimiento generosamente. Ese dúo de guitarra me encantó, hasta este momento queda el eco de lo que ustedes interpretaron, de autoría de un músico checo. Sí. ¿No? Pero en el repertorio de Francisco está música universal, ¿no? de todo lado. Sí. ¿Cuál es el guitarrista clásico que más impacta a Francisco Maldonado? ¿Andrés Segovia? Andrés Segovia fue el padre, ¿no? Se dice entre los guitarristas, el padre de el mentor o el visionario de llevar la guitarra clásica al nivel de otros instrumentos, ¿no? Que tienen mucha historia. Para mí los ejemplos son uno, Segovia seguro, ¿no? Con su elegancia, con su presencia, y otro sería... ¿Y Paco de Lucía? Paco de Lucía es otro género. Es otro género. Sí. Un género popular. Sí, yo respeto mucho el género, ¿ya? Y yo no puedo meterme a lo que es flamenco porque el flamenco tiene sus reglamentos y su historia, o sea, tiene que ser conocedor, ¿no? Claro. Entonces yo no meto ahí el pie. Pero también hay una ejecución muy difícil, ¿no? Claro, por eso mismo. O sea, hay muchas personas que lo ejecutan sin conocer cuántas cosas tiene que saber uno. Claro que el amor a la música es respetado, ¿no? Pero ya siendo profesional, a veces hay muchas faltas, entonces yo no entro en ese tema, porque el que hace música flamenco tiene que conocer de cante, tiene que conocer del baile y sobre eso su instrumento. Claro, y no es que solo cojo la guitarra, me gusta algo y toco, ¿no? Y esto es una corriente cultural, ¿no? Porque, claro, no solo es la guitarra, no, es la historia de ese pueblo, es su propio idioma, ¿no? Es su modo de ser. Justamente en eso, bien que llegamos a ese tema, es el respeto a algo, ¿no? Que hace una cierta cultura. Y lo mismo pasa con nuestra música. Se lo toma, se dice, es un San Juanito nomás. Y no es así. Ese San Juanito para mí, de la parte profesional y analizando, pues ya tiene historia, tiene representantes. Imagínense, como decía cuando enseño, no es un San Juan nomás, hay varios tipos de rasgado dependiendo del estilo, del compositor y tantas cosas así. ¿Ya? Entonces, si yo quiero tocar un tema de Charigea, tengo que saber algo de ellos. Tengo que saber su historia, su modo de fusionar. Si toco algo de Ñanda Mañachi, tengo que saber algo de ellos, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿De cuál de los Ñanda Mañachi? Bueno, hay dos Ñanda Mañachi. ¿No? Sí, hay uno con don Alfonso Cachihuanjo y otro con don Imulo, ¿no? Que lo conocemos allá. Pero cada uno es parte de todo esto que se está generando, ¿no? Cada uno se estilo. Yo no desprecio nada, porque la verdad, todo se suma y ya depende de uno qué es lo que quiere elegir, ¿no? Ahora, esta región del país, Otavalo, la provincia de Imbabura, ¿no? Tiene una infinidad de músicos. Germán Buenala decía quien a los 5 años no toca algún instrumento, no hace alguna gracia musical, no es admitido en la comunidad. ¿Por qué es eso? Bueno, yo como pedagogo... Una condición especial, ¿no? Del pueblo. Yo creo que esa es la condición que existe. Miro videos, miro fotos, escucho historias de mis tíos y abuelos, pues la música siempre ha estado presente con ellas, siempre. Ya en tiempos más antiguos, pues primero con la flauta, ¿no? Y si no era la flauta, pues era el canto, ¿ya? Siempre ha estado presente. Ahora la cosa es que en Otavalo, por la región donde vivimos, se lo ha de alguna forma tenido la suerte de sembrarse más, ¿no? La música, de comenzar a vivir de eso, ¿no? Porque no es como en otras ciudades, Otavalo y Peguche y los alrededores, pero Peguche y Otavalo está concentrado de músicos ahí, hay muchos músicos. Y qué bueno por eso, qué bueno. Muy bien, nos queda otro video, ¿no? Es universal. Sí. Vamos a ver de qué se trata. Allí lo abre ya Francisco Maldonado, universal. Venir de un lugar donde tienes una cierta posición como artista y llegar acá donde no es que no valoricen, no le entienden, nunca han tocado ese tema tal vez, no puedo juzgar a mal. Claro, en ese tiempo me ponía muy mal, muy deprimido, andaba, no sabía qué hacer. Entonces, las primeras experiencias con no son muy agradables.
creo que en el país todavía no logramos, ¿no?, superar muchos prejuicios, ¿no?, respecto a qué concebimos como arte o qué concebimos como folclore. Algo más alegre, por favor, para la próxima, decía. Ya decía. A veces me agarraba ahí una desobligación. Madre, si supieran cuánto me toca estudiar para sacar un tema. Porque es un trabajo. Para mí, por ejemplo, folclore, yo agarro, ese ratito le toco, ¿no? Pero estas cosas que estudio, por ejemplo, merecen 1 mes, 2 meses. O sea, tiene toda una historia. Ya se lo valoriza de otra manera. Nuestra sociedad aún tiene que evolucionar, ¿no? Porque creemos que por el hecho de ser, en este caso, un indígena, mañana posiblemente pueda aparecer un negro tocando la guitarra o la flauta traversa en ese nivel. Es como sorprendernos, ¿no? Es decir, ¿cómo así ellos? O cosas así. No, yo le veo desde el otro punto. Él es un ser humano como todos, con las posibilidades y sobre todo con esa actitud que ha tenido para aprovechar la oportunidad que ha tenido. Me parece fantástico eso. Y sobre todo de abrirse un poco, de no ser demasiado localistas, sino de verse universales los seres humanos, de que podemos pensar en ese sentido y ya no de vernos como una isla, Ecuador acá y nos formamos acá y hacemos cosas acá, cuando tenemos la posibilidad de salir, estudiar y prepararnos también en otro lugar, compartir experiencias de un lado y otro y sacar una corriente, ¿no? Lo que está claro es que lo que se hace en la ciudad y lo que hacen las élites es arte, es cultura, ¿no? Lo que hacen los sectores populares o hacen los pueblos indígenas, eso es folclore o es artesanía. Muy bien, este poeta y filósofo también, Airuma Cowi, dice algo muy importante, ¿no? Lo que hacen las élites, cultura. Lo que hacen los pueblos, folclore y artesanía. Sí, está así, ¿no? ¿no? ¿Qué posición tiene frente a esa visión hegemónica, podríamos llamarla, que tienen las élites, ¿no? Creer que lo suyo nomás es parte de la cultura. O también lo de los pueblos ancestrales es otra cultura a la cual hay que mirar. Y está bien, muy bien, y es correcto que se clasifiquen las cosas, por el hecho de poderlas apreciar mejor, ¿ya? Y es ahorita lo que está pasando con nuestra música. Nadie no tiene... los medios educan, ¿ya? Y si usted le mezcla la música, pues a la final alguien no sabe qué es bueno y qué es malo, no hay calidad en eso. Mucho eso, me duele mucho, ¿no? De que hay en ciertas radios donde pasan unos temas terribles, o sea, la afinación, el compás, o sea, no hay nada de base musical. Entonces, y eso se va sumando y va creciendo y a la final la gente que no sabe o está comenzando a buscar un referente, pues lo toma como ejemplo, así está bien, ¿ya? Entonces, y después cuando alguien viene bien sacado el sucio con su guitarra y interpreta algo, dicen, ah, no, pero él me hizo bailar, eso está mejor. Entonces, ¿sabe? ¿Por qué? Porque no se lo ha clasificado. Claro. Y yo creo que en este punto los medios son muy importantes. Claro. Deben de clasificar y, si es posible, hablar y educar a la gente cómo entender, ¿no? Hay que clasificar y también hay que privilegiar lo que se produce en nuestro medio, ¿no? Porque hace un momento veíamos esas imágenes en República Checa, donde Francisco toca con alumnos melodías creadas por él. Sí. ¿No? Ese es el punto. Y eso también es nuestro, eso también es ecuatoriano y al mismo tiempo es universal. Y sí, ¿no? Hay muchas cosas que hubiese querido que haya más aprecio acá, pero mayormente las obras las vendo a Europa porque hay más aprecio, tal vez sea también el hecho de que me conocen, ¿no? No sé, yo como digo, mucho tiene que ver aquí los medios. Los medios educan y si nos dan una buena información, un buen análisis de cómo escuchar la música y cómo entender, apreciar el trabajo del artista, pues creo que llegaríamos a más público. Hay medios que educan, pero otros que mal educan también. Sí. Y eso hay que ir venciendo, ¿no? Sí. Desde la resistencia también cultural y desde la persistencia en el trabajo. Sí. Muchas gracias, Francisco, por venir. Nos sentimos muy halagados de tener a este gran invitado que muestra cómo los ecuatorianos
trabajan denodadamente por hacer lo que aman de verdad. Igualmente, muchas gracias. Francisco. Ahora nos vamos a quedar con qué melodía, sí, para cerrar con broche de oro. Sí, quiero mostrar una parte del trabajo que hice cuando recién llegué acá a Ecuador con el grupo Sami. Había perdido el sentido de nuestra música, pero al encontrarme con ellos comencé a fusionar y encontré colores los cuales estoy hasta ahora rescatando, ¿no? Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Nos sentimos muy halagados de tener un personaje tan importante en este espacio de la televisión pública. Una historia de vida que demuestra cómo ha sabido luchar denodadamente por sus ideales de ser de los mejores en la música. Y a ustedes, amigas y amigos, también les mandamos un fuerte abrazo. Ahora se viene lo que ya nos ha dicho Francisco, una recuperación de melodías de su tierra que van a permitir desde lo clásico también entender lo bueno que tenemos aquí. Nos vemos la próxima semana, no dejen de escribirnos, es importante que nos envíen sus criterios. La televisión pública la construimos entre todos y todas. Que pasen bien, nos quedamos con la música. Felicitaciones a todos los que hacen La Caja de Pandora. Vi el último programa del año y en verdad
muy bonitos, ilustrativos y divertidos momentos. Les deseo que para el 2014 sea de mayor éxito. Feliz año y muchas bendiciones. Magdalena Zapata.